Muy buenos días a todos los presentes. Sabemos que es el tercer día del evento, después de muchos cócteles, muchas reuniones. Tengo amigos acá que han estado muy ocupados en estos eventos, pero es muy bueno que se hayan dado el esfuerzo de venir temprano y estar con nosotros. A nombre del comité organizador de la Cumbre Minera de Perumín 36, agradezco su presencia en el tercer día de conferencias. Estoy seguro que las ponencias, paneles y mesas de discusión han sido y serán muy ilustrativas y de mucha utilidad para todos. En la jornada de ayer desarrollamos la mesa redonda Desafíos y oportunidades en la minería peruana, donde pudimos conocer de cerca la visión de los representantes de importantes empresas mineras que operan en el Perú, Anglo American, una inversión del Reino Unido y Japón, Minsur, una inversión peruana, Cerro Verde, una inversión con presencia de Estados Unidos, Japón y Perú, Sauder, una inversión fundamentalmente del Grupo México, y Poderosa, una empresa también peruana. Y creo que eso lo importante es que refleja la dimensión de nuestra industria. Nuestra industria se desarrolla en diferentes dimensiones, no solamente es gran minería, también mediana minería, y por qué no decirlo también pequeña minería y minería artesanal, que es un tema que hemos abordado en esta cumbre, ¿no? Un tema importante que también se abordó fue el tema de la ventanilla única. El primer ministro lo anunció y justamente el día de ayer el Ministerio del Ambiente ha prepublicado esta norma que lo que busca es optimizar la evaluación ambiental y darle predictibilidad, ¿no? Como gremio profesional, como gremio empresarial, en el caso de la Sociedad de Minería, vamos a hacer una lectura con mucho detalle y esperamos aportar a esta prepublicación de esta norma. Por lo importante que es, como siempre decimos, no solamente para la inversión minera, para cualquier inversión en el Perú y fundamentalmente para la inversión en infraestructura. No olvidemos, seguramente lo vamos a ver el día de hoy, el déficit de inversión en infraestructura pública bordea los 110.000 millones de dólares. Es casi 2 veces la cartera de proyectos mineros. Esta norma, este esfuerzo de agilizar, de darle predictibilidad y crear una suerte de espacio único, más que ventanilla única, de opinión, creo que es muy relevante y vamos a revisarla, como dije, con mucho detalle. Ayer también tuvimos una conferencia con el propósito de explorar con mayor profundidad las tendencias globales en los procesos de transición hacia la utilización de energías limpias. En la última jornada de la Cumbre Minera tendremos importantes ponencias. El presidente del Banco Central de Reserva del Perú nos dará a conocer los retos de la banca central en un escenario post-COVID y obviamente cómo cerrar lo imperativo que es cerrar las brechas sociales. Solo como ejemplo, como dije hace unos minutos, en el tema de infraestructura pública, las cifras son casi el doble de lo que es la cartera minera. También queremos en este espacio tratar de debatir y encontrar un espacio de esfuerzo público y privado para lograr que nuestra gestión pública, y digo nuestra porque es un esfuerzo de todos, nuestro Estado, sea más eficiente en el uso de los recursos que tiene disponible al día de hoy. En línea con ello, debemos construir un círculo virtuoso que permita invertir en desarrollar infraestructura pública y, a su vez, desarrollar proyectos mineros. Esta es una fórmula que creemos que nos va a permitir tener una economía más competitiva y vamos a poder dinamizar la economía en su conjunto. Como se ha venido señalando, el Perú se ubica entre los primeros productores de diversos metales: cobre, plata, zinc, plomo, oro, hierro, estaño, lo cual es un reflejo de la abundancia de nuestros recursos y la capacidad de producción que ha alcanzado la actividad minera. Y también es un reflejo de la estabilidad política que ha permitido estas inversiones significativas. En línea con lo mencionado, hoy tendremos también un panel donde se explorará cómo la aplicación de estas políticas en la minería permita generar mayor empleo, crecimiento económico y desarrollo sostenible. Para lograr estos objetivos es muy importante tener una mirada de desarrollo territorial concertado y una gestión pública madura, en la que también pueda colaborar el sector minero debido a su pleno conocimiento de trabajar en espacios remotos, en territorios remotos. Finalmente, también el día de hoy vamos a abordar la promoción de la diversidad e inclusión, que se ha convertido en otro pilar importante en el desarrollo sostenible.
Actualmente, la participación femenina en la minería peruana alcanza casi el 7%, cifra que, si bien no es muy alta aún, representa un gran avance en comparación a años anteriores. Por este motivo, durante la última conferencia identificaremos cuáles son las brechas y oportunidades para lograr la equidad de género en el sector minero energético peruano. Por ello, los invito a disfrutar este tercer día de la cumbre minera y a seguir valorando el aporte de Perumín para el crecimiento de la minería en el Perú. Confío en que cerraremos este espacio de diálogo llevándonos muchas enseñanzas y reflexiones. Muchas gracias. Quisiera permitirme invitar al señor Julio Velarde, presidente del directorio del Banco Central de Reserva, para su presentación. Adelante, Julio. No se te escucha. Permítame presentar al señor Julio Velarde, quien es gobernador del Banco Central de Reserva del Perú desde octubre del 2006. En el ejercicio de este cargo ha recibido diversos premios, tales como el Banquero Central de las Américas en el año 2022, Banquero Central del Año de las Américas en el 2020 y Banquero Central Global del Año en el 2015 por el The Banker and FT, entre otros honores notables. El gobernador Velarde se desempeñó anteriormente como director del Banco Central de Reserva durante los años 1990-1992 y también durante el año 2001-2003, y como presidente del Consejo Asesor para las Américas del BIS durante los años 2018 y 2020. También se desempeñó como presidente del G24 sobre asuntos internacionales y monetarios durante los años 2018 y 2019, y como presidente del directorio del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, CEMLAN, durante los años 2007-2009. Ha ejercido la presidencia ejecutiva del Fondo de Reserva de América Latina, FLAR, durante los años 2004 al 2006, y fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico durante los años 2001 al 2003. El gobernador Velarde tiene una maestría en Economía por la Universidad de Brown, donde también realizó estudios de doctorado y un bachelor en Economía de la Universidad del Pacífico. Recibamos con un fuerte abrazo al doctor Velarde. Buenos días. Ante todo quiero agradecer la invitación a participar en esta sesión de Perumín, la 36 reunión que organizan. Voy a tratar de ser breve y centrarme un poco más tal vez en los aspectos fundamentales, comenzando con el mundo. La proyección de crecimiento del mundo, particularmente de Estados Unidos, ha ido mejorando a lo largo del año. Para este año se está esperando un crecimiento de la economía norteamericana de casi 2%, 1,8%, y frente a temores que había a fin del año pasado, comienzo de este año, de una potencial recesión norteamericana, esto parece no darse. Es cierto que nuevamente incluso la gente que no pensaba en esta recesión de Estados Unidos comenzó a preocuparse cuando los problemas de los bancos como Silicon Valley, etcétera, en marzo de este año, en que se temía una contracción crediticia. Pero felizmente esta parece no haberse dado, y ahora diría que la opinión predominante es que Estados Unidos va a bajar su inflación sin tener una recesión. Desaceleración económica obviamente la va a tener, de ahí la proyección de 1,1 del próximo año, pero el escenario básico es que no hay recesión. En la eurozona también se pensaba inicialmente una situación más negativa, se esperaba contracción de este primer trimestre, este no se ha dado. Es cierto que este tercer trimestre, el trimestre en que estamos, probablemente la zona euro tenga una caída del producto, pues el año probablemente va a terminar con un crecimiento ligeramente positivo. Los países que tienen el peor desempeño de los grandes de la zona euro son Alemania e Italia.
pero bueno, no voy a centrarme tanto en eso. China es un problema. China le están bajando incluso ahora el crecimiento para este año, ya 4,8. Digo esta semana, cuando digo ahora. Y sí tiene un problema estructural más serio. A pesar de lo que se aumenta, no creo que sea Japón. Hay que recordar, todavía la economía china es muy intervencionista. El gobierno chino puede ordenar a los bancos presten más, a diferencia de lo que pasa en cualquier país de mercado. Pero tiene un problema fundamental. Todo su crecimiento, o gran parte del crecimiento de este 2009 ha sido por impulso a la obra pública, a la vivienda, y ese modelo se ha agotado. Y el otro impulso ha sido exportaciones. Tendría que haber un nuevo mundo que absorbiera este crecimiento de exportaciones, que no lo hay. Y segundo, vemos este conflicto creciente de Estados Unidos y Europa con respecto a China, que obviamente va a afectar en algo el potencial crecimiento de exportación que pudieran tener. China, probablemente no se note todavía el próximo año, estamos poniendo acá un crecimiento todavía superior al 4%, pero sí tiene un problema en lo próximo estructural, que puede salir de ello, sí, pero en vez de priorizar inversión, va a tener que priorizar más consumo, exportaciones, más servicios internos. Y el problema que se percibe también es hasta qué punto la ideología del primer ministro, que sí es comunista de verdad, puede estar afectando realmente decisiones empresariales en el futuro, ¿no? Lo digo porque el presidente del Banco Central de China, que acaba de entrar, era el secretario del Partido Comunista en el Banco Central Chino. Antes eran más tecnócratas, ahora no digo que sea malo, pero está mostrando un poco la fortaleza todavía que tiene el Partido Comunista, ¿no? Pero bueno. Pero nadie espera que pase la crisis japonesa. Va a seguir creciendo solo que a tasas menores. Solo que la ralentización de crecimiento claramente se produce, no sé qué cambie fundamentalmente de orientación en cuanto al modelo. La inflación es el problema que golpea la mayor parte de la región y del mundo, particularmente de Europa y las Américas. Felizmente ya está bajando en todas partes. Hemos tenido la suerte nosotros de no llegar a inflación de 2 dígitos, como sí le pasó a Brasil, a Colombia, a Chile, e incluso a Alemania y algunos países de la zona euro, ni hablar de Europa Oriental. Perdón, varios países de la zona euro llegó a más de 20% inclusive, si uno considera los bálticos. Y ya viene bajando en todas partes, en nuestro caso lo veremos más adelante. Y la inflación resistente, la inflación sin energía, alimentos, felizmente el Perú está bajando, y el Perú es más baja de la que hay en Estados Unidos, en la zona euro o en cualquiera de los otros países latinoamericanos, de los grandes y medianos en todo caso. Ahora, frente a esta inflación que ha subido en todo el mundo, los países han reaccionado subiendo la tasa de interés. En el caso de Brasil llegó a 13,75, en Colombia también más de 13, y 2 dígitos en todos los países grandes, estoy hablando, ¿no? Chile, México, etcétera. Felizmente nosotros llevamos un máximo de 7,75, hemos bajado este mes a 7,50, y es un proceso que ya han iniciado varios países, dentro de los países grandes y medianos, Chile, Brasil y Perú, y hemos comenzado a bajar la tasa. El ritmo obviamente va a ser prudente en todos los países, y vamos a ver qué pasa. Acá la proyección de la FED, básicamente por 2 factores de repente que son importantes, porque termina el precio de nuestros bonos. Si ustedes han seguido el mercado en los últimos días, o esta semana misma, realmente últimas 3 semanas, 4 semanas, están viendo que el bono del Tesoro a 10 años de Estados Unidos sigue subiendo su tasa de interés, y creo que tiene que ver básicamente que están esperando que la tasa de interés a futuro, real, neutral, la tasa de interés de equilibrio, si se quiere, va a ser más alta que 0,5 que tienen. O si quieren ustedes, están pensando que la situación que viene a partir de 2025, 2026, va a ser más parecida a la que había antes de Lehman, más que esta situación excepcional que hemos tenido de tasas sumamente bajas. Entonces uno ve que la tasa del bono a 10 años de Estados Unidos sigue subiendo, y para que sube porque se espera que la tasa de interés real sea más alta o que la inflación sea más alta, que no parece ser el caso, por la inflación todavía no suben tanto. Otros mencionan el problema fiscal.
Y usualmente en países emergentes, cuando la tasa, el bono a largo plazo comienza a subir, es que se ilustra un problema fiscal. Y ciertamente lo que ha pasado desde Lehman y con fuerza desde el COVID es que la deuda ha subido fuertemente en todo el mundo. Una deuda más alta de todos los países implica, en principio, una tasa de interés más alta también de equilibrio, si se quiere, ¿no? Pero bueno, las proyecciones son básicamente que mantiene la tasa este año. Están hablando de una subida de tasa y creo que el mensaje debe ser ese, que no se descarte una subida. Pero creo que la mayor parte de la gente está esperando que no se haga, pues no se puede descartar totalmente. Lo que sí se está esperando es que esta tasa de ahora se mantenga mucho más tiempo. El escenario básico, la mayor parte de la gente espera que la tasa norteamericana baje recién segundo semestre y en el mejor de los casos en junio del próximo año, en la reunión que tienen en junio. La inflación, la inflación de Estados Unidos va a seguir subiendo probablemente en los siguientes meses. La reciente subida de precio de petróleo probablemente influya también en esto, pero ustedes ven que la inflación norteamericana bajó a 3% en junio, subió a 3,2 en julio, subió a 3,7 en agosto. Y no me sonaría que tenía cerca de 4. Ahora la inflación corre estas... La inflación sin energía, alimentos y sin vivienda sí parece estar bajando y creo que la confianza de todos es que se consiga controlar la inflación si ve algo más de tiempo del que se esperaba antes. Y creo que eso no está referido a los mercados. Los mercados creo que no eran plenamente conscientes que la tasa debe ser alta por más tiempo. Digo esto porque afecta, el que Estados Unidos mantenga su tasa alta afecta a los bonos de todo el mundo. Cuando el bono de 10 años de Estados Unidos sube su tasa, el mercado sube el bono alemán, suben todos los bonos del mundo. Estados Unidos, hay que recordar, es todavía 25% del Producto Mundial, casi 25% del Producto Mundial, y en cuanto a profundidad de mercado financiero, es mucho más que eso todavía, ¿no? Bueno, pasemos, bueno, ustedes tienen los precios minerales más que nosotros. Obviamente temores a un menor crecimiento, parte de China, están afectando esto. Y el otro factor que usualmente no se menciona tanto es la financiarización de los commodities. O sea, una tasa más... O sea, uno ve los productos, y ustedes los siguen probablemente mejor que lo que seguimos nosotros, los contratos comerciales, cuando está pensando que el precio va a subir, comienza a aumentar como porcentaje de la demanda. O sea, hay una... Si quieren, los commodities se han vuelto también en parte financieros. Entonces, la subida de tasa de interés influye también en la caída del precio de los commodities, solo por factores financieros, no por recesión, que también puede influir la percepción de una desaceleración de la economía, sino siempre por factores financieros, ¿no? Pero bueno, está cayendo todos los commodities excepto petróleo. Petróleo, hemos visto ayer salieron los datos de los inventarios norteamericanos que están más bajos, y que Arabia Saudita y Rusia decidieron reducir la producción de petróleo. Hemos visto este aumento del petróleo fuerte, la inversión en petróleo esquisto en Estados Unidos está bajando, la producción de petróleo en Estados Unidos está declinando ligeramente, pues no está aumentando, vamos a ponerlo de esa forma, y la presión de energía son altas, y puede ser que la inflación en Europa y Estados Unidos comience nuevamente a subir por este factor, ¿no? Bueno, balanza comercial, en gran parte por caída del precio de importaciones y de volumen de las importaciones, está mejorando frente a las cifras que teníamos antes. Estamos esperando casi 16.000 millones de superávit comercial este año y más de 16.000 el próximo. Y con una cuenta corriente cada vez menor. Este es el déficit en la cuenta corriente del Perú. Esperamos este año sea 1,3, el próximo año por ahí, que es más baja que la mayor parte de los dos países de la región. Ustedes, países como Colombia, sigue teniendo un déficit bastante alto, más de 4%, Chile casi 4%. No son peligrosos tampoco, pero siempre lo señalo. Lo que puede afectar la inflación, crecimiento en todo el mundo es el niño. El niño nos mantiene preocupados con respecto al impacto inflacionario que pudiera tener el próximo año.
El que nos interesa más es el Niño costero. En el margen ha bajado ligeramente la probabilidad de que haya niños. Bueno, ha bajado. Antes había una probabilidad de 1% que no hubiera, había una probabilidad de 2% que no haya. Pero todavía el que sea fuerte o muy fuerte está en 26%. O sea, la mayor probabilidad de que sea débil. Pero 26% es un porcentaje bastante alto. O sea, el riesgo está allí. Y más bien el niño global, sí, casi 100% de probabilidad que haya. Ahora, las lluvias y el destrozo que hay en el país va a depender de la comparación de la temperatura del Pacífico Central, si quieren ustedes, frente al Pacífico Oriental, frente a nuestras costas. Si la temperatura es más alta en el Pacífico Central, las lluvias van a estar allí. Si más bien ocurre al revés, podemos tener lluvias sumamente fuertes en esa costa. Ya el Niño nos está afectando severamente, como veremos luego, pero acá el efecto podría ser dramático. Esperemos que este escenario de que sea moderado hacer que se produzca, pero hay que estar alertas a lo que podría ocurrir. Acá vengo la proyección por sectores económicos y es lo que comento. El Niño nos ha afectado. Realmente hay dos factores que están influyendo en que el crecimiento este año sea más bajo, además de otros. Estimamos que las protestas que hubo a comienzo de año han ocasionado un efecto negativo sobre el producto de 0.8. Empresas que no pudieron abrir o no pudieron venderle, aunque estuvieran ubicados en Lima, porque no están comprando y podían transportar mercancías. Realmente es como el confinamiento, en el sentido realmente que no pueden abrir, no generan capital de trabajo, no generan ventas, se come su capital de trabajo. Lo que hemos visto en encuestas en muchas micro y pequeñas empresas no es el problema de crédito, sino no tienen capital. O sea, si tienen capital es más fácil que accedan al crédito, pero acá se han comido literalmente el capital. Al no haber una red de protección social, ¿cómo mantengo mi familia si no puedo abrir mi negocio? O no puedo vender nada, consumiéndome el capital que tenía para comprar insumos o para comprar mercancías, siendo comerciante, etcétera, ¿no? Y nos ha golpeado. Y nos ha golpeado cerca de 0,8. Y otro factor es clima, sequía, que ha sido 0.1, y el Niño. Las temperaturas más altas durante el año ha hecho que los rendimientos caigan sustancialmente. El caso obvio que estamos viendo es Limón, que ha subido casi 200% en 2 meses. Obviamente es temporal, solo que tiene un impacto bien negativo. Y aprovecho para hacer la inflación en Perú sin energía y alimentos es bastante más baja que en Estados Unidos, bastante baja en la zona euro, bastante más baja en los países de América Latina que hemos visto. Lo que pasa, en Perú pesa más alimentos que en otros países y lo que ha subido es alimentos. Y energía en un momento, no tanto ahora, puede volver a subir. Y realmente la política monetaria es completamente inefectiva allí. Puedo subir la tasa si te da 100%, el precio del petróleo no va a bajar. Bueno, podría bajar si se aprecia el tipo de cambio, pero en principio no baja. Puedo subir la tasa al 100%, el limón no va a bajar. Son factores completamente ajenos a política monetaria. Y los bancos centrales tienen un instrumento muy grueso, que es tasa de interés. Es un instrumento tosco, pero es el único que tienen. Y obviamente no sirve para esto. Por eso, usualmente hablamos de inflación subyacente, inflación básica, inflación sin energía y alimentos. Que estos componentes ajenos a política monetaria los excluimos para hacer lo que hacemos. Pero bueno, el golpe a la agricultura es severo. Eso repercute inmediatamente también en la actividad económica, tiene menores ingresos, menor consumo, menor demanda de otros productos, y está extendido en la costa y en la Sierra Sur por sequía. Entonces, realmente uno ve un efecto dramático. Estamos ahora como el 97, el resultado peor de 25 años, no por política agraria, es un fenómeno natural si se quiere, ¿no? Y puede que terminemos tan mal como el 92, o sea, casi 30 años de efecto negativo. Otro factor ha sido ya fertilizantes, pero eso ya es menor frente a todo este conjunto de problemas que hay. Y afectó también la pesca severamente.
En la pesca se espera, ha caído el primer semestre 31%, se espera que caiga casi 30% este año. Y el próximo año también estamos golpeados. He puesto crecimiento de 10%, pero está creciendo a base mucho más baja. O sea, digamos, la producción pesquera del 2024 frente a 2022, 2021, los años anteriores va a ser mucho más baja. Y tengo esto por el lado primario. Y por otro lado tenemos manufactura que está siendo golpeada, parte de su inventario, pero parte de todo este efecto sobre la demanda que ha tenido los factores que mencionó antes, y después mencioné algo más de demanda. Y construcción. Desgraciadamente, dentro de manufactura, el sector, uno de los sectores más cae es el más intensivo de maniobra, textil. Va a caer, ya han anunciado varias empresas agroexportadoras grandes que están reduciendo su personal para el segundo semestre. O sea, en pesca están sin ingreso muchos. En agricultura va a caer el empleo formal que ha estado creciendo. La última cifra incluso se creció 0.1, pero va a caer probablemente el segundo semestre. Entonces, realmente vamos a tener un impacto sobre demanda. Y lo que ya comenté, las protestas. Construcción es el otro sector grande que también tiene mano de obra, que también se ha contraído el empleo y se contrae la demanda. Vamos ya a sectores por gasto. En gasto, vamos a entrar en más inversión privada e inversión pública. Estamos esperando un crecimiento de 0,9. La inversión privada está cayendo 5,3, después voy a ver la descomposición. Pero, ¿les parece fuerte la caída? El 2021 tuvimos la mayor salida de capitales de la historia, 8% del producto. Realmente yo desde el Banco Central no podía saber incluso cómo terminaba. Que ahora al final se manejó, bueno, salió bien la cosa, pero no se manejó bien. La depreciación no fue tan fuerte y se pudo mejorar las reservas. Por los escenarios podían ser bastante feos. Recuerden ustedes las primarias que han ocurrido ahora en Argentina, cuando las hubo en 2019, fue un domingo, el lunes Macri, siendo ortodoxo, como ministro de Economía ortodoxo, presidente del Banco Central ortodoxo, pusieron control de cambios. Máximo sacar $200 de su cuenta. Acá nosotros hemos manejado una salida de capital muchísimo más grande sin que se haya tenido que aplicar ningún tipo de control de cambio, lo que creo que es bueno. Garantizo, da señales a futuro que esto no podría producirse. Pero bueno, a donde iba no era eso. Si ustedes están queriendo sacar la plata que tiene el país, ¿querrían poner más? Lo que estoy diciendo, las decisiones de inversión que tenían que hacerse, obviamente se pospusieron, se cerraron, se clausuraron. La inversión que fue fuerte en 2021, en gran parte era la parte del 2020 que no se hizo por el confinamiento, y en 2022 hubo algo de inercia. Cayó, pero no cayó tanto. Pero uno ve que proyectos nuevos importantes sí se habían ralentizado, habían caído bastante. Ahora uno está viendo que están comenzando a aparecer unos nuevos proyectos, ojalá puedan concretarse y puedan producirse. No es sorprender. O sea, si ustedes sacan los dividendos acumulados por 10 años, si querían retirar su inversión antigua, ¿estarían pensando en poner inversión nueva? La verdad es que muchos no, y es lo que ha venido pasando. Y bueno, inversión pública es difícil este año porque son nuevas autoridades regionales. Entonces, siempre está limitado y desgraciadamente la caída de ingresos fiscales, en parte por caída de precios minerales, o también por la menor actividad económica, ha hecho que las posibilidades fiscales se hayan estrechado algo frente a lo que uno pensaba a comienzos de año. Y acá veo inversión privada. La inversión privada, lo que ha caído fuerte es minería. La minera ya cayó ligeramente el año pasado, se espera que caiga este año. Acá no me la han separado. Bueno, la minera, sí, bueno, se espera que caiga este año 18% y el próximo 7,7%. Usted lo sabe mejor que lo que podría decir yo. Proyectos grandes no existen en este momento. Y sí creo que
ha sido uno de los motores de nuestra economía a lo largo de la historia. Incluso cuando uno ve últimos 500 años, Perú y México se han disputado la mayor parte de los años el primer lugar en la producción de plata. O sea, por años hemos sido realmente mineros en gran medida. Y sí, creo que este sector tiene que impulsarse fundamentalmente. La próxima semana hay la reunión del CADE argentino, digamos, IDEA, y unos motores que plantea Argentina, que no es país minero, uno de los motores que está alentando esta agricultura, obviamente, es minería. Minería como uno de los motores que puede llevar a Argentina a crecer. El evento se llama Ilusionarnos nuevamente, o algo parecido, volver a ilusionarnos. O sea, después de los años perdió Argentina, sí está buscando volver a ilusionarse nuevamente y poder crecer, ¿no? Por donde verá que el motor es minería. Y acá a veces lo descuidamos. No sé que el ministro no lo descuida ni el viceministro, pero en general muchas veces no se ha advertido con la importancia que tiene el sector. Pero bueno, minería es proyecto grande, nuevos proyectos obviamente que tengan que entrar. La residencial es otro que ha caído. Acá hay varios factores. Uno es que creció enormemente el 21. Si bien el crecimiento de la inversión residencial el 21 fue casi 40%, 35,4%, y ustedes lo han visto, familias en que ganaban a 2 personas sueldo y no salían en el 2020 por el confinamiento, ahorraron bastante. Y he conocido varios que se compraron un segundo departamento, cosas de esas, con el dinero acumulado. Gastaron en reparar sus casas, inversión residencial fuerte. Esto ya que casi no creció en 2022 y en 2023 ha sufrido una caída mayor. En parte estamos en la tendencia todavía, pero hay otros factores como Fonavi, los desembolsos han caído más del 50% por razones obvias. Después los escándalos canal que todos conocen, obviamente ha habido cierta retracción, que esperemos que se mejore. Pues si queremos recuperar la inversión residencial, la inversión privada en total va a tener que nuevamente comenzar a crecer esa parte, ¿no? Y esto, la no residencial va a caer este año, pero solo 2%. Debería crecer. Pues digamos, fuera de minería, que son proyectos grandes que tienen que trabarse, y la residencial, la no minera va a caer, pero no cae tampoco estrepitosamente. Y lo que pasa, tiene que seguir invirtiendo para mantener pues, las empresas, y ojalá que nuevos proyectos aparezcan, ¿no? Bueno, el sector público, las proyecciones que tenemos de déficit son más altas que las que teníamos antes. Estamos acercados al tope de la regla fiscal. Como mencionaba, no hay tanto margen como se creía antes ahora para el gasto fiscal. Ojalá que la situación fiscal mejore, que hay recuperación de ingresos, y vamos a ver. Y nuestro déficit, de todas maneras, a pesar de que está cerca al límite de la regla fiscal, es bastante menor que la mayor parte de los países de la región. Y en general, yo diría en los últimos años, el manejo fiscal ha sido bastante prudente, desde Miguel Castilla, no ha sido bastante prudente, y creo que eso lleva a que pongamos la menor deuda sobre el producto de la región, ¿no? Antes Paraguay y Chile están como nosotros, ahora nosotros tenemos la menor deuda sobre el producto, que son niveles que serían de envidia en Europa, pongamos, ¿no? Tener solo 32%, un tercio del producto en deuda. Los bonos en Perú no han subido tanto, han sido más estables que en otros países. Usted puede la línea amarilla Colombia, entra Petro, sube mucho más. Acá no subió con Castillo, ha sido bastante más estable que en otros países. Obviamente lo que decía, la tasa norteamericana hace que influye realmente los bonos de todas partes, por eso se mueven simultáneamente. En este momento, bueno, esta cifra ya se acabó de actualizar con lo de esta semana. Estamos encima del 7%, los bonos siguen cercano al 7%. Y lo que estamos viendo es bonos subiendo en todas partes por la subida del bono norteamericano que estamos viendo, ¿no? La tasa de interés, hemos sido bien prudentes. Mencionamos que los otros países han subido la tasa a 2 dígitos, 13, 14. Nosotros fuimos paulatinos, comenzamos a subir 0,25 en agosto del 21, después 50 puntos básicos todos los meses. La última subida fue en enero. De ahí hicimos una pausa hasta el septiembre que hemos bajado. El problema es que nunca hemos estado un periodo tan largo fuera de la meta inflación. Entonces
Preocupa que la expectativa de inflación todavía no estén plenamente ancladas. Y segundo, el efecto del niño. El efecto del niño obviamente es un factor de oferta, es ajeno a política monetaria. El problema sí puede contaminar expectativas. Entonces uno tiene que ser prudente en cuanto a esta reducción de tasas. Pero bueno, de todas maneras, si comparamos con la tasa de otros países, lo podemos ver de repente la siguiente más claramente. Estas son las tasas actuales que han bajado. En el caso de Chile, recuerden, llegó a 12%, Brasil a 13,75, un punto más. No hemos tenido que subir tanto. En principio, el daño que podríamos hecho con tasa de interés en la economía ha sido menor que el que podría haber en otros países. En el caso de Brasil, ha sido una tasa bastante alta, con una inflación que ya bajó a 4 en el caso brasileño. No la subyacente, que está más alta que la peruana, sino la tasa descontada expectativa de inflación en Brasil está casi en 9%, que es una tasa ya bastante alta, ¿no? Probablemente los problemas entre Lula y el presidente del Banco Central, Lula lo insulta cada semana, el presidente del Banco Central hace que demore más en bajar la tasa. Pero Colombia no baja su tasa, probablemente todavía va a bajar un poco, está con una inflación todavía bastante alta, pues está en más de 7. Igual México, Chile también. Nosotros estamos en 4, que está alta, real, pues no tan alta como los otros. El tipo de cambio ha sido bastante estable. Acá no me lo pasa, ya lo hemos comentado varias veces. Vuela en línea roja frente a otros países, pero las reservas son altas, casi 30% del producto. Y la inflación viene bajando. Pueden ver ustedes allí la inflación sin energía alimentos, que baja 7,7, la inflación total 5,6, y la inflación sin energía, o sea, subyacente, la que hay en bancos centrales, que está en 3,8. Y creemos que va a seguir bajando. Vamos a ver ahorita cada vez más rubros están debajo de 3%, pero no vamos a eso. Y la expectativa de inflación están bajando, está en 3,4. Está encima de nuestra meta. Nuestra meta es la más ambiciosa de la región. O sea, meta es 2 más menos 1. Y la inflación que hemos tenido este siglo, últimos 23 años, ha sido la más baja de los países que tienen moneda propia. Incluso más baja que Ecuador, que usa el dólar. Por si Panamá tiene una inflación más baja, ¿no? Pero bueno, continuamos acá. Estamos proyectando este año llegar a la meta de inflación para la inflación subyacente, influida por el Banco Central, en diciembre, que esté en 3%, y más bien la inflación que incluye alimentos, probablemente llegue recién a la meta de inflación en marzo o abril, y va a depender mucho de qué tan fuerte sea el fenómeno del niño. El fenómeno del niño también va a ser temporal, pero obviamente haría que llegar a la meta de inflación se alejara unos meses, ¿no? Y creo que ahí puede ver la proyección. Para el próximo año estamos esperando que la inflación esté en 2,4 y que la sin energía alimentos también esté en 2,4. Y ahí me quedo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Velarde. Nos tomamos una foto con el presidente de Perú. Miguel Cardoso, 36. adelante, nos acompaña. Tú nos dices, ¿dónde? Aquí. Después acompañas al... Frente al gobierno este. Sí. Muy bien. Listo, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Velarde. Lo acompañas, Miguel. Listo, señor Gómez, pasamos a nuestra Sí. segunda conferencia. Sí, vamos a invitar al señor Alonso Segura. El señor nos acompaña, por favor. El señor Alonso Segura es exministro de Economía y Finanzas del Perú. Es egresado... perfecto. Es egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido ministro de Economía y Finanzas y, entre otros cargos, en el sector público-privado,
En el sector privado ha ocupado el puesto de gerente de Research, Estrategia, Inversiones y Estudios Económicos en algunos de los principales bancos del Perú. Ha sido asesor del director ejecutivo para el Cono Sur en el Fondo Monetario Internacional, así como economista de los departamentos de Finanzas Públicas y Africano. Tiene una amplia trayectoria docente y actualmente es director de la especialidad de Finanzas en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es uno de los socios fundadores de Hacer Perú, think tank dedicado a políticas públicas, y es consultor de organismos multilaterales. Cuenta con una maestría y estudios doctorales en Economía en la Universidad de Pensilvania y certificados internacionales en inversiones, CFA, y Gestión de Riesgos Financieros, FRM. Durante su gestión ministerial fue designado el mejor ministro de Economía de las Américas por la revista The Banker y el mejor ministro en América Latina por Emerging Market Magazine. Adelante, Alonso. ¿Se escucha? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a Perumín. Gracias por estar acá esta mañana. Voy a hablarles, si pueden poner la proyección, por favor, el PPT. No voy a repetir lo que ha dicho Julio Velarde. Voy a hablar de otras cosas en realidad. Coincido en mucho de lo que ha dicho. Solo un comentario. Es cierto que el Banco Central no reacciona a subida de inflación de alimentos y energía, pero es un fenómeno real, ¿no? Hoy día en el Perú hay gente que no puede, familias que no pueden tener la ingesta calórica que requieren. Hay hambre en Perú, hay hogares que no pueden comer algunos días, un grupo importante de hogares. La anemia está subiendo, más allá de que sube la pobreza, etcétera, etcétera. Entonces es un problema real que tenemos que enfrentar. Solo quería comentar eso. Voy a hablar de política macroeconómica y promoción de inversiones mineras. Entonces me voy a alejar de la coyuntura, ya el presidente del Banco Central ya lo explicó bien. Yo voy a mirar un poquito más allá, ¿de acuerdo? Podemos discutir si la economía peruana está en recesión, no está en recesión, por qué está en recesión. El hecho es que tiene un crecimiento muy débil, debería crecer mejor la segunda mitad del año, pero esa parte ya fue cubierta, entonces yo voy a entrar en otros temas. Lo primero es, entonces yo voy a mirar un poquito más allá. Todos sabemos las fortalezas de Perú, ¿no? Y ahí las pongo, ¿no? Una constitución que es promotora de inversión privada, la independencia del Banco Central, estabilidad monetaria, estabilidad cambiaria, estabilidad de precios, y ya lo mencionó el presidente del Banco Central, libre convertibilidad y transferibilidad de moneda, ¿no? Que algunos países de la región no tienen, no hay controles de cambios. Solvencia fiscal se ha debilitado algo, pero relativamente a otros países de la región, a países de Europa, a Estados Unidos mismo, tenemos una fortaleza fiscal bastante notable, ¿no? Apertura al mundo, bueno, fortaleza externa, ¿qué es eso? Reservas internacionales amplias, ¿no? Cuenta corriente, déficit de cuenta corriente bajo, apertura al mundo, grado de inversión, hemos sufrido downgrades y bajadas en perspectiva. Tenemos que ser cuidadosos de esa evolución porque estamos a un peldaño de la pérdida del grado de inversión, etcétera, y muy bajo riesgo país. Todo eso lo sabemos, ¿no? El tema es, más allá del crecimiento de este año, ¿qué es lo que está pasando con la capacidad de la economía peruana de crecer? El crecimiento no lo es todo, ¿ok? Pero el crecimiento es necesario. Sin crecimiento no se puede reducir pobreza. Política social te ayuda a mitigar. En los más vulnerables, en los más pobres, no puedes reducir pobreza, no puedes generar empleo, ¿ok? Y para ello se requiere además, para poder crecer necesitamos inversión. Entonces, este es el crecimiento de América Latina y de Perú de los últimos, no sé, 20 años. Cuando termine el superciclo de materias primas, Perú, que vivía en una burbuja de vientos de cola, básicamente comienza a converger a su tasa de crecimiento, digamos, real, sin condiciones externas extremadamente fuertes. Y probablemente algunos de ustedes no se han percatado, pero de los últimos 4 años, 3, Perú ha crecido menos que América Latina. Y América Latina, por si acaso, es la región emergente o en vías de desarrollo del mundo que ha tenido el menor crecimiento absolutamente todos los años desde el 2010, con la excepción del año pasado, que Europa emergente creció menos por razones evidentes, no tiene una guerra dentro, ¿no? Entonces compararse con América Latina no sirve mucho. Si nos comparamos con el mundo, 7 de los últimos 10 años hemos crecido menos que el promedio mundial.
Entonces, tenemos fortalezas macro, pero sí tenemos un problema de crecimiento de mediano plazo que debemos enfrentar. Esta es la medición de lo que llamamos los economistas el crecimiento potencial, con nuestra capacidad de crecer a pleno uso de factores, es la definición. Vean la rayita. Y básicamente, como mencioné en los... creo que esto no funciona así. Acá lo que tuvimos es una burbuja de condiciones externas extremadamente favorables. Es realmente, ¿no? Hay estudios que muestran que cuando tienes vientos de cola de esa manera sobreestimas el potencial, ¿ok? Obviamente. Pero digamos, hemos estado retornando hacia nuestra capacidad de crecimiento real. Pero el problema es que hemos seguido, el potencial ha seguido cayendo año tras año. Hoy día, básicamente la economía peruana, en un año normal, te puede crecer un poquito más de 2,5. Y eso es insuficiente dadas las características de la economía peruana, dadas las demandas de la población, dadas las necesidades de la población. Y los factores de crecimiento preocupan. Productividad negativa no es un problema de Perú, es un problema global. El mundo no genera ganancias de productividad. Capital humano, como pueden ver ahí, no contribuye. Y ahí es una tarea público-privada, pero finalmente políticas públicas que tienen que redundar en que se genere más capital humano. Y eso no está ocurriendo. Estamos yendo en retroceso. Entonces, tus formas de crecimiento son acumulación de capital y crecimiento poblacional. Crecimiento poblacional, tenemos bono demográfico 10 años y ahí se acaba. Entonces, sí preocupa que no podamos generar la inversión privada a la velocidad que todos quisiéramos. Preocupa la productividad, también preocupa el capital humano, obviamente, pero también crecimiento de la inversión privada, ¿no? Y entre esos el minero. Solo para que vean las dependencias, y es importante entender lo bueno que trae la minería y también no lo malo, pero las vulnerabilidades que genera. Acá, para los que no pueden leer, el lado izquierdo, es América Latina. Lo corté antes de la pandemia porque si no me distorsiona, ¿no? Pero lo que quiero hacer es un punto más de largo plazo. Y el otro lado, de acá, el lado derecho, es Perú. La parte es el crecimiento económico, el PBI es la línea amarilla y las barras son las contribuciones de los componentes por demanda, donde la parte roja es la inversión. Es una mezcla de pública y privada por la fuente de información, pero en países como Perú, en general lo que predomina es a los países pues, como Bolivia, etcétera, es la inversión privada y en el caso de Perú por 4-1. ¿Okay? ¿Cuál es el objetivo de esto? Simplemente mostrar que si yo les quito la gráfica, una de ellas, ustedes pueden confundirlas, es decir, cuál es Perú y cuál es América Latina. Porque la forma es igualita. La escala era distinta. Perú crecía más. Hoy día, por lo menos en los últimos años, ya no tanto. Y es América Latina, no estoy hablando de otras realidades. Entonces, los años en que la inversión privada subía en Perú, subía en América Latina, los años en que caía en Perú, caía en América Latina. ¿Por qué? Porque factores externos estaban atrás de ese impulso, ¿de acuerdo? Donde nuevamente, repito, Perú estaba en otra liga. Hoy día le cuesta crecer a Perú, lamentablemente. Pero esa es la importancia de entender que hay factores que no controlamos. Pero si bien no los controlamos, tenemos que saber aprovecharlos y tenemos que tratar de blindarnos y mitigar cuando estos factores nos juegan en contra. Esta es una medición que se ha hecho regularmente, cuando estaba en el MEF la hicimos, le hicieron después posteriormente, de cuál es, se llama la variabilidad del crecimiento, ¿de acuerdo? Es cuáles son las variables que te generan impacto en crecimiento. En realidad es qué explica el crecimiento en Perú. Y lo que se encuentra sostenidamente es que los factores externos explican más de la mitad del crecimiento en Perú. En cierta manera, casi que es más importante quién es el ministro de Economía de China que el de Perú, ¿ok? Por simplificarlo. Esa vulnerabilidad tenemos que reducir, obviamente. Pero también tenemos que saber aprovechar todos los sectores que están vinculados hacia el mercado externo, ¿no? En las épocas de alza. Y dentro de eso, lo más representativo es todo lo que está vinculado a precio-exportaciones, términos de intercambio, ¿okay? Lo que hace la minería. Ahí el canal financiero también importa. Sí, más importa el otro canal. Esto acá, simplemente enfóquense en estos números, es simplemente una corroboración de este estudio internacional reciente para
una serie de países y que explique el impacto de sobrecrecimiento en ciertas variables macroeconómicas, básicamente de términos de intercambio, por el lado de precio de exportación y precio de importación. Y es ver básicamente esto. Y lo que dice es, sumen esto, el impacto de términos de intercambio es como 40%, ¿no? De llenos. Es 40% de tu probabilidad de crecimiento, lo puedes explicar por cómo nos va a los precios de exportaciones e importaciones. Entonces, obviamente tenemos esas vulnerabilidades en los países exportadores de materias primas. Idealmente desarrollamos todos nuestros sectores vinculados a materias primas, pero los complementamos con otros también, que es la parte que también nos cuesta muchísimo. Nos cuesta desarrollar los que van a mercados exportadores también. Ustedes son mineros y lo saben muy bien. El potencial minero no explorado, digamos, no explotado, es enorme. Agroindustria pasa lo mismo. Turismo, ahí está el ministro de Comercio y Turismo, tampoco se desarrolla como debiera, ¿no? Entonces tenemos muchas tareas pendientes. Este es de un reporte reciente del Banco Mundial. El gráfico a la izquierda dice los ciclos de materias primas en subidas, los booms y las bajadas, los busts. El primer gráfico dice, ahí tienen el cobre al medio, cuánto duran en meses. Y lo que dice es, los de bajada son más largos en promedio, es 50 años. Eso debería preocuparnos. Pero lo primero es no los controlamos, pero tenemos que saber gestionarlos, pues aprovechemos lo bueno, gestionemos las vulnerabilidades que nos generan. No, ese es el mensaje. Pero lo bueno es que los booms en los últimos 50 años han sido mucho más fuertes, o sea, la amplitud, o sea, la subida ha sido mucho más fuerte y mucho más rápida en los periodos de subida. En neto, y por eso tenemos precios de cobre en, no sé, 3.70, en neto los precios han ido mejorando, ¿de acuerdo? Lo cual es bueno. Entonces, de nuevo, regresando a ese mensaje, esto no lo podemos, está fuera de nuestro control, pero cómo lo gestionamos, cada vez más sí debía estar en nuestro control. Esto de acá es la canasta exportadora, solo vean colores, no me interesa más, cada 20 años, el gráfico de la izquierda es Corea del Sur, 68, 88, 2008, y Perú, los mismos periodos. Lo que quiero decirles con eso es, Corea del Sur generó una transformación productiva, y Perú, como que no. Esos colores medio beige son minería, etcétera. O sea, no podemos crecer de espaldas a la minería, es imposible. Es suicidio colectivo, ¿ok? Pero sí tenemos una tarea pendiente de diversificación. Ustedes pueden entrar y pueden ver esto, iba a poner, pero ya no quería poner más diapositivas. Esto es lo mismo, pero cambiaron los colores, entonces puse el último disponible, el del 2021. Si ustedes van y ponen, por ejemplo, el del 2000, 2001, van a ver, acá está el ministro de Comercio y Turismo, déjame regresar, cada vez más somos más dependientes de minería. Esto, por ejemplo, por acá está turismo, se ha reducido sustancialmente. Hay sectores, la agenda de diversificación productiva, de desarrollo productivo, que después Carolina Trivelli intentó hablar de eso, es también cómo hacemos para sectores con potencial que puedan acompañar, no sustituir, que puedan acompañar a otros sectores que están más consolidados, pero que enfrentan también grandes retos, ¿no? Minería, agroexportación, etc. ¿No? Porque no podemos simplemente depender de ellos, ¿no? No podemos darle la espalda, tenemos que hacer que desarrollen su potencial. Estaba revisando data y ya ni siquiera yo me acordaba. En los 80s exportábamos más hidrocarburos que minería. Y hoy día vean cuánto hidrocarburo exportamos. ¿Okay? Y bueno, la importancia de la minería es evidente en otras dimensiones económicas, ¿no? Ahí tienen ustedes a la derecha, simplemente para ver el patrón de movimiento de índice de precio de exportaciones, dominado obviamente por precio de exportaciones mineras, y PBI, es el lado izquierdo, y al otro lado tienen precio de exportaciones, las variaciones y variaciones de recaudación. No es solo la recaudación directa del sector minero, son todos los impactos que tiene de arrastre de eslabonamiento sobre otros sectores, ¿no? Entonces, nuevamente el mensaje es, tenemos que encontrar maneras para que todo este pipeline de proyectos, que aparentemente, ustedes sabrán, ustedes lo discuten, no está caminando como debiera, ¿no? Pueda caminar.
Han hablado, supongo, todos ustedes saben mejor que yo, la transformación verde, la demanda de cobre, zinc, plata, litio, ojalá que podamos hacerlo con el litio que tengamos, encontremos más, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso tiene que poner en valor, ¿no? Entonces, de nuevo, es fundamental impulsar esto. Y ahí es donde entran las áreas de preocupación, porque no son temas solamente de coyuntura. Estos de acá son indicadores de gobernanza y entorno de negocios, pero en buena cuenta son indicadores de calidad institucional en el país. Estos son del Banco Mundial, donde lo que he hecho es, de una muestra más o menos de 190 países, decir qué percentil ocupamos, donde percentil más alto es que estás más abajo en la distribución, ¿no? No sé, Singapur es número 1, Noruega es número 2, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos? Se pueden ver que en general el Perú no está precisamente bien rankeado, ¿ya? Pero en realidad lo que importa es, vean ustedes lo que ha pasado en los últimos años. En general, todas las curvas van para arriba. No es que yo crea ciegamente en estos rankings. Recuerdo cuando era ministro y salió una noticia, caímos un puesto en el ranking de competitividad. ¡Ah! Portada de los titulares, entrevistas, qué horror. O sea, son de percepción. O sea, uno tiene que verlos, digamos, en un horizonte más largo, ver cuáles son las tendencias, etcétera, etcétera. Y verlos en conjunto. Pero cuando uno ve una colección de indicadores y en todos vas en la misma dirección por años, hay un problema, ¿no? Y el Perú está teniendo un creciente problema de deterioro institucional, debilitamiento institucional. La respuesta no la tengo, cómo corregirla. En realidad, sí, o sea, no es un tema técnico, es un tema del ámbito político, de la clase política que tenemos, que está, digamos, poniéndole zancadilla tras zancadilla al desarrollo de los peruanos. ¿Cómo se soluciona eso? A eso traerán un politólogo, supongo, ¿ok? Pero por ahí va un poquito la historia. La buena noticia es que Perú tiene fortalezas que le permiten comprar tiempo, ¿no? Que otros países no tienen, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes de que en realidad en muchas áreas estamos caminando como el cangrejo. Y entonces tenemos que encontrar soluciones. Entrando ya a temas que ustedes manejan mejor que yo, supongo, pero me pidieron que hable de economía, políticas económicas y minería, entonces voy a hablar un poquito nomás ya para cerrar de esto. Es evidente, la macro no es el tema para la minería. El problema es la micro, para la minería, para infraestructura, para todo. ¿Cómo manejas en lenguaje economista la micro? ¿De acuerdo? Entonces los problemas están adentro. Entonces tenemos que ver cómo resolverlos, ¿no? Y los problemas fundamentales de la minería, por lo menos en lectura, es conflictividad social, manejo de expectativas sociales, temas de regulación, adecuación de regulación, incluido lo que es regulación ambiental, y temas de gestión pública, ¿no? Por ahí va, digamos. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, hay que trabajar, eso es remangarse y trabajar a nivel bien micro, pues. O sea, eso no lo va a solucionar el presidente del Banco Central. Entonces, lo primero es, en el primer tema de conflictividad social, se ha hecho distintos intentos de cerrar la brecha. ¿Veis? La brecha de infraestructura económica, social, etcétera, ¿no? Y ahí hay mucho que es prueba y error. O sea, hay que ver si algo no funciona, por qué no funciona. Y regresar a la pizarra e intentar de nuevo. Entonces, se tiene que cerrar brechas. O sea, ustedes, la mayoría de minas operan en los lugares más pobres del Perú. Se necesita presencia del Estado. O sea, a mí me ha tocado, cuando he sido autoridad pública y después, escuchar los dos lados de la historia, ¿no? Por un lado, funcionarios públicos que te dicen, eso es problema en la minera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, del sector minero, algunos, obviamente no todos, que dicen, el Estado tiene que solucionar todo esto. Eso no lo tengo que hacer yo. Y en realidad es una problemática público-privada. Lamentablemente están en el mismo bote, estamos en el mismo bote. Entonces requiere participación de los dos lados y eso es clarísimo. Entonces hay que hacer ese cierre de brechas. Requiere también, obviamente, participación del Estado. Los esquemas de adelanto de canon ayudan, pero no van a funcionar cuando tienes autoridades subnacionales que no pueden gastar la plata, no quieren gastar la plata o la plata se va no sé a dónde, ¿no? Entonces ahí hay una tarea también bien micro de acompañarnos, ¿no? Fortalecer capacidades, equipos de acompañamiento del gobierno nacional. Obviamente, ustedes con Minera sé que contribuyen un montón en fortalecimiento de capacidades, pero hay que insistir en eso. Antes de la mina, en principio, debe llegar el Estado, tiene que llegar los servicios públicos.
tienen que ver que la vida se les va a transformar para bien, ¿de acuerdo? Entonces, en eso hay que seguir trabajando. Hay que impulsar PIPs, los proyectos especiales de inversión pública, que son transversales, intersectoriales en realidad, combos de proyectos, ¿de acuerdo? Que se han intentado en el pasado también con otros nombres y no se ha podido caminar tanto por problemas a veces de coordinación al interior del Estado también. Pero eso no significa que no son parte de la solución al problema. O sea, tú quieres llegar con tu combo, no quieres que te construyan, voy a zonas pobres, un estadio con cancha o con pasto artificial que ya quisiera tenerlo en Chacarilla. O sea, de eso no se trata, pues. Se trata de que tengan agua, tengan saneamiento, tengan posta médica, etcétera, ¿no? Tienes que tener esas intervenciones multisectoriales coordinadas, ¿no? Obras por impuestos, OXI, obviamente, es parte de la solución. Ahí también, ojo que esa inversión es plata pública, no es plata privada, ¿no? Pues tiene que haber algo ahí, una estrategia de cómo se alocan los recursos de OXI. Pero surgen problemas. Por ejemplo, cada vez es mayor el problema de que cambia autoridad y no quiere reconocer, la autoridad local, regional, no quiere reconocer las obligaciones de la anterior. Algo que supuestamente cuando se ponen los topes, etcétera, el supuesto está ya en tus presupuestos. Bueno, si comienzan a desconocerlos, tienes que regresar a la pizarra, el MEF, el Tesoro Público, decir cómo le cierro la puerta para que no hagan eso, porque hay que dar predictibilidad, ¿de acuerdo? Y también hay que integrar presupuestos de operación y mantenimiento en los presupuestos multinables, pues, porque hacen la obra y después el Estado, no sé, hago la posta médica, el hospital, y el Estado no pone el personal médico. Entonces ahí está el elefante blanco, ¿no? Entonces, de nuevo, pero eso requiere mucho mayor coordinación fina entre sector privado, sector público y un Estado que piense multianualmente, ¿no? Entonces, varias cosas por trabajar ahí, ¿no? Y por último, y lo van a hablar seguro en los paneles de la tarde, en la presentación de Carolina, iniciativas de desarrollo productivo. Creo que mucho de los recursos que han puesto empresas mineras a veces ha estado pensado en apagar incendios o en cuál es la lista de pedidos y en muchos casos sin que tenga realmente un impacto en los territorios. Entonces, yo creo que también hay que mirar un poquito un enfoque productivo. Primero, porque ustedes mismos quieren que haya otras actividades alternas. Hay pocas en algunas zonas obviamente difíciles, pero las hay que desarrollarlas, ¿de acuerdo? De manera que el único generador de actividad económica no sea la mina. Entonces, que generen esa sostenibilidad. Y lo otro es porque necesitan más aliados, ¿no? Necesitan aliados en los territorios. Entonces, por todos lados es parte de algo que se tiene que trabajar. Y lo otro es ya temas de adecuación regulatoria y fortalecimiento de gestión en el Estado. Ahí también varias cosas, supongo todos ustedes las conocen. Uno, digamos, obvio es los requisitos en general, ambientales, por ejemplo, entre etapa de exploración y etapa de explotación, operación, son muy parecidos en realidad, ¿no? Entonces, ahí hay que ver bien realmente cuáles son, porque si no exploras, no vas a desarrollar, pues, se necesita exploración. No sé cuál será el reto de éxito en Perú, en minería. En hidrocarburos, claramente, el riesgo geológico se ha disparado a más de 1000 problemas. Pero si no exploras, no vas a poder después desarrollar proyectos. Pero entonces tienes que adecuar las vallas, ¿no? Nadie dice que sacrifiques el medio ambiente, pero adecua las vallas, mira cuáles son estándares internacionales y trata de ponerte más o menos ahí, ¿no? Ejemplo, consulta previa, es muy poco diferencial la consulta previa en la primera etapa que en la siguiente, entonces ahí hay muchas cosas que trabajar, ¿no? En algunos casos, cuando hay muchas demoras, quizás evaluar silencios positivos no es una buena medida en general, pero puede haber ciertos espacios como para que generen, digamos, desatoren el tubo en temas que son menores, ¿no? Pero que para los procesos de desarrollo minero pueden ser importantes, ¿no? Hay temas presupuestales que están ahí, que pasan por el Ministerio de Economía, que muchas veces las entidades opinantes te dicen que no puedo opinar porque son cosas muy chiquitas, ¿no? Pero el Ministerio no les da el presupuesto y eso te puede plantar inversiones de decenas, cientos, miles de millones porque simplemente no hay el staffing correcto, los recursos adecuados. Entonces es una decisión costo-beneficio al final, ¿no? Pero ahí el lado hacendario del MEF tiene que cederle un poquito el lado, la cancha al lado economía del MEF, más pro desarrollo, para que eso pueda avanzar.
Y ciertamente, estoy seguro, hay muchas cosas que se pueden optimizar en la etapa también de operación minera, no en la etapa de explotación, ¿no? Que hay que trabajar. Muchas de las cosas que les estoy hablando, creo que todas, en realidad son afinamientos, pero pueden tener impacto relevante. Y están en cancha de gobierno, son decretos supremos, no estamos hablando de leyes. Entonces, ahí es nuevamente que se establezcan los puentes y las líneas de comunicación necesarias. La ventanilla única que salió hoy día, vi rápidamente el documento, ya existen ventanillas únicas, SENACE, la ventanilla minera, no estoy seguro a qué se refieren, eso no es una ventanilla única, hay que ver, yo creo que ahí lo importante es la decisión de acompañar mejor, no solo en minería, en otros sectores también, los proyectos. Pero hay que tener cuidado, a mí me da la impresión que esto puede parar algunas cosas por invasiones de competencias, ¿de acuerdo? Creo que requiere reflexión. No vaya a ocurrir lo que ocurrió con el PUCA, que se mandaron con un PUCA y después felizmente lo suspendieron, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Y ventanillas, no sé si hay algo que quieran hacer en las ventanillas siempre se pueden optimizar, pero hay que tener cuidado porque muchas de las cosas son urgentes y cambios en procesos de ventanillas pasan porque identifiques cuáles son los procesos que no caminan, cuáles son las cosas que quiero cambiar, porque si no paralizas todo, terminas teniendo un impacto negativo contrario a lo que buscabas, ¿no? Y ahí también hay mucho de casuística, es desarrollar instrumentos que antes no existían. Se crearon en su momento, creamos el equipo especializado de seguimiento, las mesas ejecutivas, justamente porque necesitas equipos que salgan de la cuadrícula pública y que puedan establecer contacto con el sector privado y arrastrar a las entidades del sector público para que se comuniquen entre ellas, ¿no? Experiencias de ese tipo son las necesitadas de impulsar, ¿no? Y eso es todo, nada más. Hasta ahí llego, creo que con eso terminé. Sí, pero lo que siga ya son, y creo que estoy en tiempo. Muchísimas gracias, Alonso. Gracias. Muchas gracias.